Buenas Hola, mi noches. querido Juani. ¿Cómo estás, Muy Boris? bien. Aquí muy contento de volver aquí a estas grabaciones, a grabar un nuevo episodio. Quiero empezar agradeciendo a todos nuestros seguidores que nos están apoyando, escuchando, siguiendo nuestras redes. Esta semana revisábamos con Julián y con Juani uno de nuestros videos, el de Durán Durán, ya llegó a los más de 32,000 views, así que gracias por apoyarnos, compartan, apóyennos, síganos en sus redes, que ese es el mejor aplauso que nosotros podemos tener hoy día. Que vivan las redes. Que Gracias por vivan las seguirnos. redes, sí señor, así que estas redes nos motivan a seguir, nos motivan a buscar nuevos episodios y este episodio de hoy día es un episodio que nos han pedido muchos amigos, especialmente una amiga que es una de las fieles seguidoras que nos sigue desde Indonesia. Así que le vamos a dar gusto esta semana a ella y a muchos otros amigos, a mi primo zurdo que nos hace rato que quiere que hagamos este capítulo. Así que hoy día estamos consentidores con nuestros fieles seguidores. Y anoche que estaba en la pizzería, Boris, se acerca el zurdo justamente y me dice, ¿qué fue, Juani? Ya es hora de rock en español, Bueno, ¿no? así que si ya es hora, si ya nos insisten, vamos a darles gusto y además que nosotros tenemos que tomar el reto y hoy día es pasar de la música en inglés que hemos venido escuchando sus últimos episodios a hoy día un episodio especial y tal vez, como dirían en términos pocarísticos, vamos a abrir con ases. Hoy Tal día cual. nos vamos de uno, así que bueno, bienvenidos a otro episodio de Nunca Fuimos Normales, hoy en el rincón más rockero de Latinoamérica. Hablamos de la banda que rompió todos los esquemas, Soda Stereo, la banda que llevó el rock en español a las masas y dejó una huella eterna. Y bueno, hablamos desde esos orígenes humildes, ahí por ese lindo Buenos Aires. De Soda Stereo, que no solo nos ha regalado una cantidad de himnos y una cantidad de canciones que son un referente, sino que definió en Latinoamérica toda una generación, mezcló New Wave, mezcló rock alternativo, hizo pop, hizo ska y por supuesto algo de rock argentino, ¿no? Pero con una poesía única, digamos, esta gente, yo, ahora que he estado preparando este episodio, creo que ellos lograron entender cuál era su momento en la historia, ¿sí? Porque fíjate que Argentina en esta época saliendo de la dictadura, y la dictadura en mucha represión a los músicos. Ujú. ¿Y cuál era el rock argentino? Era un rock sinfónico, era un rock protesta, era un rock en contra de la dictadura. Y estos jóvenes que se conocen, ya vamos a entrar a esto, Soda Stereo cuando se forma entienden cuál es el rol que tenían ellos y a dónde querían llevar el rock. Ya no hacen un rock protesta, sino un rock espectacular, un rock divertido, un rock ska, como tú dices, con muchas influencias de sus grandes ídolos, pues de Spinetta, Charlie. Y estos muchachos en ese entonces aceptan el reto también y dicen, perfecto, vamos a ver hasta dónde llegamos y comienzan. Pero vamos a los inicios en donde Cerati y Zeta Bosio se conocen, eran estudiantes de publicidad en Buenos Aires y se conocen en las aulas. Y ahí comienzan, dicen, le gustaba el uno música, creo que se conocen, no sé, tú me contabas que se conocen en un curso de guitarra O en la sea, en universidad. realidad se encuentran antes de conocerse en un curso de guitarra de la universidad. Ok, Y ese encuentro luego se vuelven a reconocer un tiempo después ya en Mar del Plata o en Punta del Este, en en Punta Punta del del Este, Este. claro. Y ahí es donde hacen ese clic a nivel tú tocas música, yo toco música, yo tengo una banda, tú tienes una banda. Y empieza esa relación entre los dos, ¿no? Fantástico, ahí teníamos unas imágenes de estos en clases, claro, cada uno pensando en cualquier cosa menos en publicidad. Y claro, chistoso, porque esa foto, si tú ves, está Cerati con un cigarrillo pensando en cualquier otra cosa, seguramente en las letras que ya estaba pensando a maquinarles, ¿no? Y estos chicos tenían mucha influencia, fíjate, y esto lo topamos en uno de los episodios pasados, mucha influencia de Police, que en esos años visitó Argentina, Ujú. y hay la hermana de Gustavo, fíjate, comparte una foto en donde eran locos por The Police, y se van a conocer, y logra tomarse una foto medio que atrás, no sé si tienes también, Julián tenía, es una foto que comparte la hermana de Gustavo con la fascinación que tenían de Police, y lo que decía, ahí cuentan historias, en el cuarto de Gustavo Cerati, el póster que había era un póster de Police. Ya.
Así que The Cure, The Police, David Bowie, por supuesto, que rompía esquemas en toda esa época. Y esas eran las grandes influencias de esto. Obviamente más los Spinetas, más lo que hacía Charly García en su momento, ¿no? Pero como tú dices, ellos participaban en distintos conjuntos de música propios que hacían covers, básicamente. Covers de Police, covers de otros grupos. Pero se juntan en Punta del Este. Y hay una cosa curiosa, que en donde tocaba el grupo de Gustavo, era una discoteca que quebró y la dueña de la discoteca se fuga. Se largó, tal cual. Se largó. Exacto. Y estos comienzan, dicen, "Ay, ¿quién me va a pagar a mí?" Comienzan a vender las cosas y no tenía dónde quedarse. Ahí es donde se encuentran, lo que tú decías, se encuentran con Z y se queda en donde estaba el grupo de Z, en alguna casa o en algún sitio, y dormía con él. Entonces ahí comienzan a conversar, profundizar, y dicen, oye, hagamos música. Así que el primer acercamiento de los dos, es un grupo que se llamaba Proyecto Erecto. ¿Y tú sabes quién era el tercer participante en los teclados? ¿Quién era? Andrés Calamaro. Un Andrés Calamaro joven, todavía moviéndose en la escena musical, pero todavía no era lo que llegó a ser, ni lo que iría a ser un poco más adelante. Pero tampoco cuajó ese proceso. No cuajó para nada, porque Calamaro quería hacer otro tipo de cosas. Calamaro estaba todavía, él era un gran tecladista como siempre, pero tenía una propuesta completamente distinta, porque estos dos querían hacer mucho punk. Querían parecerse más a Police, a los inicios de Police, más punk. Y Calamaro, en cambio, ya tenía cosas mucho más rítmicas, más melódicas, mucho más pop. Y chévere, tocaron, pero no cuajó esa relación. De hecho, es parte de, digamos, esos primeros conciertos fueron conciertos muy underground, ¿no? Fueron Totalmente. así de bajo perfil, justamente en esa línea, que es lo que al final del día le empuja a Calamaro a seguir su ritmo, su vida Pero por con otro lado, ¿no? pero con una muy buena relación. Es decir, Sí. usted está en otra onda, yo estoy en otra onda, y cada uno va con esta cuestión. Pero bueno, tenían que buscar, de ahí participó Daniel Melero, que es el compositor original de Trátame Suavemente. También participa con ellos al inicio, pero era otro, este creo que era guitarrista. Y él mismo decía, o sea, sí, pero no, la música que ustedes quieren hacer no es para dos guitarras. Y él mismo medio que se abre del proyecto ¿no? Pero bueno, ¿y cómo llega Charly Alberti? Es una historia muy simpática, porque Charly Alberti, en cambio, menor que ellos, menor que Zeta y que Gustavo, cerca de 3, 4 años menor que ellos, estaba atrás de la hermana de Gustavo. Y la llamaba todos los días a la casa para convencerle que salga con él. Y esta pensaba que este era un pesado. Decía, pesado, pero él decía, oye, a mí me gusta la música, me gusta Police. Ah, ¿te gusta Police? Perfecto. En la siguiente llamada, contesta la hermana de Cerati el teléfono y le dice, te voy a pasar con mi hermano que también le gusta Police. Así como me escuchas. Y le pasa el teléfono y ella se desentiende. Y Alberti le dice, hola Gustavo, le dice, yo soy Charly Alberti, le dice, oye, yo soy baterista, me encanta Police, tengo un estudio en la casa que podamos participar, ¿por qué no vienen un día de estos a que conozcan mi estudio? Y además le dice, mi papá es Tito Alberti, un reconocido baterista de jazz en ese momento en Buenos Aires. Y bueno, quedó sonando, así le cuenta a Zeta. A la semana de esta llamada van a la casa de Alberti, y obviamente el padre de este Alberti, de Charly, tenía un estudio completo, una batería espectacular, tenían un sitio donde podían practicar, que era lo más difícil, porque imagínate, en cualquier casa, eso era imposible, y Charly, con el papá que tenía, era un monstruo para las baterías. De esa época por ahí hay un par de anécdotas donde dicen o mencionan que Charly llega en una conversación diciendo que en el estudio había un Simmons, un teclado, que era uno de los sueños de Cerati. Y ese Simmons fue como el gancho para que Cerati también diga, vamos a ver esa vaina, porque yo quiero tocar ahí. Y finalmente lo que sucede es que era un cuento, porque no existía el Simmons en era un gancho. Fue un gancho que termina también empujándole a que estén en el estudio, visiten el estudio y claro, se enamoren del estudio, y el tema del Simmons pasó a buena vida, pero fue como
de esas anécdotas que rondan en el mundillo de los chismes, ¿no? Ahora, claro, lo que Zeta y Alberti cuentan es que el mismo Zeta dice, fue amor a primera vista, Ujú. teníamos donde practicar, teníamos una batería, teníamos un tipo que sabía tocar la batería y teníamos su padre que además podía guiarnos hacia dónde queremos ir. ¿Y sabes cuál es la canción que tocó Charlie cuando empezaron a probar Ni la batería? idea. Roxanne. Bueno, Entonces fans, imagínate. fans de Stuart Copeland. Exactamente, ¿no? Y claro, lo que ellos seguían, los tres eran amantes de Police en ese entonces. Y pues esto fue amor a primera Tal vista cual, y me exacto. parece espectacular. Así que comienzan este evento y el primer nombre que sugieren para los tres es un nombre que se llama Los Estereotipos. No estoy equivocado. Sí, Los Ujú. Estereotipos, que es basado en una canción de un grupo que se llama The Specials. Y esta gente dicen, sí, pero ¿sabes qué? No me gusta los. El Porque artículo. habían el artículo este Ujú. decían, hay muchos los auténticos, no sé, o sea, todo en esa época eran entonces Ujú. decían, los prisioneros eran, creo que era paralelo todavía, no nacían todavía, pero habían otras bandas que tenían el artículo, el pronombre los. Con lo cual, lo que dijeron es no terminaban de convencerse y comenzaron a buscar. Estos además eran estudiantes de publicidad. Z trabajaba en un medio de comunicación y comenzaron a tirar nombres, ¿no? Uno de los nombres que sale es Soda, porque acuérdate que este es Los grifos, claro. el sifón de agua argentino muy clásico para el agua Hasta yo viví con gas. yo viví en el 78 al 81 en Argentina y las sodas eran el tema, el En toda típico, mesa. pero además era peligrosísimos porque eran a presión, A gas, ¿no? eran a gas. Entonces, claro, es un símbolo de la vida Del del bonaerense. bonaerense. Entonces cae como anillo al dedo, ¿no? El soda. Perfecto. Entonces, Soda, uno de los nombres. El otro nombre que es curiosísimo es el estéreo de dónde viene. Y el estéreo viene, yo tengo un disco aquí, no creo que van a poder ver, pero en los discos de los Beatles, que también estos seguían, en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha, tiene la palabra estéreo. No sé, Julián, si tienes en la exactamente Ese, aquí. tal cual. En todos los discos que venían de Inglaterra o que venían, digamos, de Europa, tenía esta palabra estéreo. Entonces también anotaron Soda Stereo. Al final necesitaban un nombre y dicen, ¿por qué no usamos los dos? Y mezclan Soda Stereo. Estéreo. Claro, Y así nace el nombre. así nace el nombre ¿Vos sabes exactamente. cómo nace el logo? No tengo idea. Estaban tocando en el Stafford Puff estaban con Fabián Bampi Jelinski, que era un pana de Cerati. Y estaban ya en el bar, acaban el concierto, están sentados en el bar, están tomándose unas copas. Y este Bampi agarra una servilleta y empieza a borronear una vaina alrededor de Soda Stereo. Y así, en esa servilleta, después de un par de borroneos que se lanza, el Cerati le dice, eso es, este es el Listo. logo. Entonces terminó siendo el logo una estrategia de servilleta que hasta hoy en Bueno, día pero fíjate que estos entendieron cuál era el poder de una marca. Ujú, tal cual. Que esto es el inicio de lo que tú estás contando. Entonces, ellos comienzan ya a hacer sus canciones, de las primeras canciones que al final luego fueron al álbum, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Ay Dios, se me fue el nombre. Pero de las primeras canciones que hacían, por ejemplo, la de Jet Set, Ujú. y también Debo Soñar, había otra canción de estas, comienzan a tocar y hay un músico que les colabora que se llama Richard Coleman. Es un musicazo que participó con muchas bandas, pero fue de alguna forma de los primeros que colaboró con ellos. Yeah. Igual, este decía, oye, muy bonito tu proyecto, me encanta, pero mi guitarra no aporta absolutamente en nada y supo retirarse. Entonces, el primer manager que tienen no es un manager per se, es un amigo de ellos que se llamaba Alfredo Lois. ¿Sí? Es un tipo que hace su fiesta de cumpleaños en su casa. Cuentan que era una casa con piscina, o sea, no eran niños pobres estos, ¿no? El papá de Cerati inclusive trabajaba en una multinacional y él le traía los discos de Police y cosas de estas. Y este Alfredo Lois hace una fiesta en su casa y tocan los Soda Stereo en la casa. Obviamente les gustó mucho, hay buenos ritmos y dice Alfredo Lois, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de conseguirles y les fomenta, les empuja
a buscar un contrato y a grabar su primer disco. Es la cosa más importante de todo esto. Eso ya es 83, si no me No, equivoco, todavía ¿no? 82. Ya. Todavía 82 antes de, porque el primer disco lanzan en el 84, 82, 83 se están formando y estos comienzan a hacer demos. Y estos demos comienzan a Eso es mandarlos a cierto, la tal radio. cual, exacto. ¿Sí? Y había este programa en el 83, fíjate, Lalo Mir, Lalo Mir. uno de los grandes conductores de radio, los programas en ese entonces, les comienza a poner las canciones del demo y comienzan a gustar a la gente. Entonces comienzan y ya tienen un material suficiente para grabar su primer disco, que es el Soda Stereo, homónimo, digamos. Además con unos Pero temazos, ¿no? lo más, fíjate que antes de meternos al disco, lo primero que hacen es grabar un video de la canción Dietético. ¿Sí? Antes de lanzar el disco ya tenían el video dirigido por este Alfredo Lois, que les controlaba los pelos, que les controlaba el vestuario, que controlaba cómo se hacía los escenarios, la escenografía. Es decir, la imagen para ellos, el producto que vendían, era absolutamente todo. Más importante inclusive que la música en cierto momento. Así que lanzan este Soda Stereo en el 84. Y ese disco tiene varias connotaciones importantes, ¿no? La primera, no sé si tienes la foto del disco Juli, del primer disco de Soda, que son con unas rayas que se atraviesan. Eso no es el diseño, salió mal en la impresora. La impresión. Y se quedó así. Y se quedó así, en la imprenta, digamos, y se quedó así. Al punto que en algunos shows se pintaban la cara así, porque les gustó cómo quedó el diseño. Yeah. Pero claro, fíjate, ese es un disco debut, yo creo, de los más importantes que ha habido en la historia, ¿no? Jet Set, Sobredosis de TV, Trátame Suavemente. Te hacen falta vitaminas. Te hacen falta vitaminas. Olvídate, es un disco debut de lo mejor, pero es un disco súper ska. Si tú te pones a ver, es ska. Inclusive a mí, cuando lo escucho mucho, se me asemeja mucho a los Fabulosos Cadillacs, Sí, totalmente. que eran los reyes del ska. Entonces, bien interesante, pero sobre todo un disco divertido, un disco de fiesta, un disco para bailar. Entonces, a ver, que el Juli nos ponga algo. A ver, Juli, ¿con qué vamos? ¿Por qué no puede ser del Jet Set? Algo que nos cuente de esta historia, porque la verdad es que es un discazo. Uf. Yo quisiera que nos pongas de una vez, te hace falta vitaminas. A ver. Y ahí nos metemos a contarles un poco de esta época, año 84. Pero ya, este ya es como el disco, ¿no es cierto? Porque los demos que grabaron fueron en el 83. Claro. Ahí es donde empieza a rolear y a moverse en las radios. Imagínate pasar de toda la música protesta, que era lo que reinaba en Buenos Aires, en la Argentina, a esta transición a la democracia con una música súper bailable, súper alegre, súper fiestera, que dominaba las radios. Entonces fue un espectáculo este lanzamiento. Una de las cosas curiosas que no mucha gente sabe es el productor de este disco es Federico Moura. Federico Moura, con los hermanos Moura, los miembros principales de Virus, uno de mis grupos favoritos de la música en español y el rock argentino. Y este Moura se hace muy amigo de Cerati, porque compartían escena, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que Moura, sin celos, no existían celos en ese momento, él era productor, además de que era el cantante y miembro principal de Virus, era productor de Soda Stereo. Pero una maravilla. Y tienes aquí muchas otras historias, porque comienza esto, con este disco comienzan a tocar en mejores discotecas. Ya no era tan underground como al principio. Comienzan a tener otro nivel y participaban, por ejemplo, con Sumo, con los Twist. ¿Te acuerdas los Twist? Claro, Hombre, ¿cómo se llama? Los extraños pensé que se trataba de cieguitos. Tal cual.
Y con Sumo, Sumo, no sé si te acuerdas tú de lo que era Sumo, era un grupo que cantaba un escocés italiano que se fue a vivir a Argentina. Buenos Aires, ¿sí? Y este tipo forma Sumo. Y Sumo es un grupo de rock argentino que cantan en inglés. Qué Una locura. cosa de locos. Y este Luca, que era un tipo más bien rebelde, más bien un punk de veras, porque venía de Escocia además. Este tipo decía que los Soda Stereo eran unos chetitos. Ese es eran los snob, los creídos, los niños guapos, digamos, este era, ¿no? Y decía que ellos eran lo que representaban el punk en ese entonces, ¿no? Pero fíjate que hay momentos en donde ya la música rompía todos estos estereotipos que se podían generar. Y hay un concierto en una de estas discotecas que tocaban esta gente, en donde Luca Prodan, el cantante de Sumo, canta con Soda Stereo una canción de Police. O sea, tienes cosas bien importantes que Ah, ya comenzaban a moverse en este nuevo círculo, ¿no? Pero bueno, siguen con esto, ya con este éxito comienzan a componer su segundo disco. con Que, giras ya, ¿no? por supuesto, con giras pequeñas Sí. todavía en Buenos Aires, en nuevos teatros, en teatros de mayor alcance, pero Ujú. todavía no eran la estrella. Digamos, comenzaban a figurar ya y la propuesta era buena, pero fue una propuesta que fue momentánea. Es decir, fue un boom importante cuando lanzaron el disco, pero no fue una cosa todavía como se esperaba. Hay de las cosas así, saliendo de esta influencia de Alfredo Luis en términos de la imagen, con todas estas. La parte de la imagen era que Cerati se pintaba el pelo, se tinteaba el pelo de azul o verde. Y los tintes que usaban eran tintes tóxicos. Y Imagínate. había conciertos que se lanzaban con esos cast bestiales y sudaban tanto que Cerati tenía literalmente la cara pintada de azul o de verde. Chorreado de la pintura. Chorreada, ¿no? Entonces, Pero además esos looks, no sé si puta, tienes una foto de los looks de estos en ese entonces. Ya te digo, la imagen, el ujú. vestuario, lo que tenía que decir, todo era controlado. Y tienen mira esas mechas, esas greñas Tal cual. espectaculares. Y Bien de claro, Cure, ¿no? Puta, súper de sí. Cure, súper de Cure en su apariencia, O ¿no? sea, hay un concierto que termina en Neuquén, en Argentina, Ujú. donde literalmente lo que ves de imagen de estos manes es como un Mad Max, ¿no? cien por De- ciento, 100%. Pero bueno, movámonos al año 84, al 85, perdón, donde lanzan el segundo disco de estudio que se llama Nada Personal. Es una cosa de lo mejor que me parece para mí. Que ahí tienes obviamente Nada Personal, tienes Cuando pasa el temblor, tienes Juegos de seducción. Pero siendo su segundo disco, lo que tú esperas musicalmente es que sea muy similar a los sonidos del primer álbum. Y además 84, 85, es decir, es a año seguido, Ujú. meses después del lanzamiento del primero. Pero este disco, Nada Personal, es mucho más New Wave. Es un disco que ya completamente, ya no es el disco festivo, el disco de baile. Sigue siendo una música muy alegre, Ujú. pero es mucho, mucho más New Wave, más cercano a un Echo and the Bunnymen, más cercano a un propio de Cure, pero con cosas maravillosas. Julián, ¿por qué no nos pones un poquito de Nada Personal? Maravilla. Y vos sabes la razón o por qué se escribió Nada Personal. ¿No? Es porque un periodista empieza a hablar del contenido y la propuesta de Cerati, de Soda De Stereo, Soda. y dice que no son profundos, que no tienen una línea estética ni rítmica. Y esa frustración de Cerati hace que se plantee la escritura y los ritmos de lo que es Nada Personal. Entonces, Increíble, que ¿no? aparentemente Nada Personal parece que puede ser de un despecho amoroso, pero en realidad no, es una contestación y una respuesta A a la esa crítica. crítica del periodista, ¿no? ¿Por qué no le pones un poquito, Juli, para Cuando pasa el temblor, que es otra de las clásicas, que a la gente le parece fofa? Pero es una canción que para mí, te digo, es himno de cuando yo estaba creciendo. 84 yo tenía Ya, 13 años, tal 85 cual. tenía 14 años, pero para nosotros ya era himno esta canción. Total.
Y esta es otra de esas anécdotas. Esta canción se escribe porque estos manes se pierden en Jujuy. Están de gira y salen a caminar en un bosque y literalmente se pierden. Y en esa perdida nace la canción de Estar Punto. Es de esas cosas Y chiquitas. el temblor ya comienza a ser mucho más poético, Exacto, ¿no? tal cual. Ya ¿no? el temblor decía que ese momento que te cambia la vida, ese momento que te hace recapacitar, pero para mí es, a pesar de que hay mucha gente que dice que es de las canciones más fofas, que es muy repetitiva, que son 4 minutos de lo mismo, para mí escucho cuando pasa el temblor y me traslada a mis 14 años con mis amigos. Yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, debe haber sido año 87, 88 que nos fuimos de viaje de promoción al Cusco, fíjate, y terminamos en Machu Picchu, pero sobre todo en Sacsayhuamán, que son estas piedras gigantes. Con mis amigos, la foto era posar como que fuéramos los Soda Stereo. Una maravilla, muy similar a donde fue filmado originalmente en Argentina, pero era todo eso, ¿no? Ahora, ya con esto, se presenta en el Estadio Obras. Esto es en abril del 86. Eso es Argentina. En Argentina, en Obras, que es el templo del rock argentino en ese momento. Obviamente, hoy día tienes cosas mucho más grandes, pero para ese entonces era el templo del rock argentino. Y lo más curioso, y quiero leerles una frase de un DJ de radio, periodista, pues Bobby Flores, y quiero leer lo que él decía, ¿no? Decía, nos hallamos saliendo del concierto, es esto. Y decía, nos hallamos frente a la más poderosa agrupación del país. El mejor parámetro para medir esta presentación es que se me hizo corto el concierto. Parecía haber durado 10 minutos, y la gente se quedó con ganas de más. La salida del estadio fue un murmullo general de las canciones de Soda Stereo, la lluvia, el tráfico cortado en la avenida Libertador por los que salían y por los que entraban, el último pancho de la noche y una saludable sensación de bienestar no dejan lugar para las dudas existenciales. Volví a colocar mi mandíbula en su lugar y me fui cantando bajito, estoy a su lado entre la lluvia por Libertador. O sea, que era un periodista de estos de rock, oficialmente reconoció que había nacido un ícono, y este ícono Soda Stereo, ¿no? Entonces, súper interesante este disco. Este llegó a ser disco platino. Y claro, abandonan un poco estos ritmos frenéticos del primer disco, van hacia un mundo New Wave y ahora comienza, ¿qué vamos a hacer? Y estaban en una racha productiva gigantesca, no digamos en su vida. Y en el 86 lanzan Signos. Tal cual. Y Signos tiene tal vez de las canciones más coreadas de la historia, que es Persiana Americana. Tal cual. Una, como el propio Cerati decía, cuéntanos un poquito qué es Persiana Americana, y él decía, es una oda al onanismo. Esa les dejamos de tarea para que puedan investigar cada uno de ustedes. Pero, fíjate, Persiana Americana, Prófugos, El Rito, 3 canciones geniales, pero ya se alejan un poquito del New Wave. Esto ya es mucho más dark. Y comienzan entonces, la genialidad es en 3 años, separados por meses, digamos, en 3 años, hacen 3 discos con 3 estilos completamente distintos de música. Es decir, estos seguían evolucionando hacia donde querían llegar. Entonces, súper interesante. Y este disco, obviamente, los proyecta y comienzan a tocar en todo lado. Y ya se les abren puertas de festivales gigantescos. Ya se les abren otras puertas de otro tipo de llegada. Y tienen otro tipo de influencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ahí viene un momento en Argentina que es el tema de hiperinflación en Argentina. Y se les daña el proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente grabar un disco ya no costaba lo mismo, porque habían insumos en dólares, habían los estudios que cobraban de otra forma, y dicen, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacen? Se mudan a Miami. Pero en Miami se encuentran y consiguen un nuevo productor. Este es un puertorriqueño, Carlos Alomar. Este tipo nada más ni nada menos había trabajado con Bowie, Mick Jagger, Simple Minds, Iggy Pop y el Sir Paul McCartney. Era un tipo, no era un pintado, y componen el cuarto disco de estudio, que es
Doble Vida. Este Doble Vida, para que tengas una idea, Picnic en el cuarto B, La Ciudad de la Furia. O sea, estás hablando de dos hits de los brutales. ¿Por qué no le pones un poquito, Juli, al Picnic? La Ciudad de la Furia. O ponle La Ciudad de la Furia, perfecto. Me dejarás. Y hoy te cuento, antes de... Porque creo que hay dos elementos que son interesantes de lo que mencionaste hace un ratito de signos, ¿no? El primero, para que nuestros seguidores tengan una idea de por qué esa mudanza de Buenos Aires a Miami, en la Perdón, era a Nueva York. bueno, A Nueva a York, Nueva York, sí. inicialmente, sí. Es que si esa hiperinflación de un año a otro, lo que en un año costaba un auto, un año después te podías comprar una caja de pañuelos. Imagínate. Esa era la brutalidad de la hiperinflación argentina en términos reales de poder adquisitivo, ¿no? Y la otra es que Signos se grabó en el estudio de Cerati, en el departamento estudio de Cerati. Okay. Y mientras grababan Signos, los vecinos les pegaban escobazos en el Escobazos. techo. Entonces A la ese proceso de grabación duró varios días, Increíble. digamos, influenciado por la misma situación que estaban los vecinos ahí, ¿no? Entonces, ese es un tema que es súper interesante. Y el otro, en relación al tema de la presión americana, con la obsesión de perfeccionismo que tenía Cerati, la repetición de esa guitarra de Zeta fue tan intensa que Zeta estuvo a punto de botar la toalla 5 o 6 veces. Botar la toalla es de largarse Con el bajo. del grupo. Y literalmente ese bajo que tienen en Persona Americana es uno de esos clásicos de terrenos para toda la vida, ¿no? Que si no hay, Juli, no sé si nos pasas eso para que nos refresque la memoria de esa maravilla de guitarra que tiene. ¿Esto es en cuál? ¿En Persiana En Americana? Persiana Americana. Y eso, después de esa... ¿Persiana Americana termina grabándose en Buenos Aires o ya en Nueva York? No, todo el álbum de... No, Persiana Americana es Buenos Aires. Es antes de que porque se mueven. Signos. Exacto. De ahí van a grabar en Nueva York con Carlos Alomar este álbum. Y claro, ahora quiero contarles otra historia porque aquí también hacen un video de La Ciudad de la Furia. Y es el primer video en español que se pasa en MTV. Pero MTV gringo. Es decir, no había MTV Latinoamérica. Claro, exactamente. Y es el primer video en español que logra pasarse en la cadena MTV en Estados Unidos. Increíble. Luego ya se creó MTV Latinoamérica. Te acordarás los grandes programas con, me acuerdo, Daisy Fuentes. Había un chileno que tenía un programa muy bueno. Pero eso ya eran mucho de rock en español. Pero es el primer grupo en español en ser proyectado en MTV Latinoamérica, ¿no? Súper interesante. A ver, dale. Tum, 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 tum. Increíble. Y decías que casi hasta llegar a la perfección. Claro. Es que además, no sé, muchas de las cosas que se habla de Cerati, un tipo zurdo primero que nada. Sí. No sabías que era zurdo, pero tocaba como derecho, exacto, un genio. Y tuvo que mejorar, ¿no? Autodidacta, brutal. Pero perfeccionista, además, obsesivo, perfeccionista. Y el tipo, lo que cuentan en las historias cuando tú ves los podcasts o las otras entrevistas que existen con él, un tipo que después de los conciertos nos iba de fiesta. Se iba al hotel a seguir perfeccionando su guitarra en un inicio, ¿no? Un salvaje en realidad. Exacto. Un salvaje. Pero bueno, para terminar el año 88. Sí, yo me regresé, dale. Sí, pero metimos en el 88. Estos cierran el festival que era 3 días por la democracia convocado por la Municipalidad de Buenos Aires. 9 de julio creo que fue eso, ¿no? En la avenida 9 de julio. Exacto. Pero fíjate, 150,000 espectadores. ¿Con quién compartieron escenario? Fito Páez,
el Flaco Espineta, los Ratones Paranoicos. A ¿no? lo bestia. ¿Y por qué es importante los Ratones Paranoicos? Porque este es el grupo de donde conocen al zorrito Fabián Bonquintiero, que es de alguna forma catalogado como el cuarto Soda, ¿no? Y este tipo se involucra en los teclados y participa en muchos discos de Soda Stereo, pero siempre tras bastidores. Con el Julián buscábamos una foto del zorrito en algún concierto. Y no aparece. No existe. Todas las fotos de esa época son los tres, o es Gustavo, o es solo Z, Sí. o es solo Alberti en la batería. Pero el zorrito Bonquintiero, que además es un tipo simpatiquísimo, yo le sigo y escucho mucho. Y luego él, cuando sale de Soda, él se vinculó con Charly García. Él decía que Soda fue un proyecto gigantesco, pero cuando salió el Soda, porque no le daban el reconocimiento que quería, porque le ofrecían que sea coproductor en muchas canciones, sobre todo, no me acuerdo qué canción es, pero hay una canción que tiene casi que el 80% producida por el Zorrito. Como no le dieron, él dijo gracias, hasta aquí llego y se fue a trabajar con Charly García. O sea, imagínate el nivel, Ese ¿no? cambio, sí. Con otro perfeccionista brutal. Otro loco perfeccionista, pero bueno, ahora sí se mudan a Miami, Ujú. no a Nueva York a grabar como hemos visto. Y claro, en los estudios Criteria de Miami graban su quinto álbum, que es Canción Animal. Para mí, el mejor álbum de Soda Stereo. Fíjate, ¿no? Las canciones, ahí sale el himno Música Ligera, Hombre al Agua, que es de mis canciones favoritas de Soda, y T para tres. T para tres, otra cosa muy triste porque es una historia sobre su padre, que él llega a su casa, ¿no? ¿Sabes esa historia? Parte, pero es cuando se entera de que está con cáncer el El Taita, papá, ¿no? exactamente. Llega a su casa y la mamá le entrega un sobre, abren el sobre y es la carta que les confirma que el papá estaba con cáncer. Ujú. Y esta era mientras tomaban un té los tres, él, su hermana y su madre. Y es una canción súper triste, pero es una canción emblemática también de los Total, Soda, ¿no? Pero sobre perfecto. todo música ligera. Ponle un poquito de música ligera, Juli. Venga eso, que no nos falte rola, dale. Este es considerado uno de los mejores álbumes de la historia del rock. Escúchame lo que voy a decir, del rock iberoamericano. Ya no es latinoamericano, porque esto les da acceso Al otro lado del al otro Atlántico. lado del charco, como se dice, ¿sí? Y comienzan estos a sonar y se convierte en uno de los grupos favoritos del público en España. Pero bueno, se van a una gira en España, hacen Madrid, Barcelona, Valencia, si no me equivoco, y les da un suelazo de realidad, ¿no? Porque no les va tan bien como tocaban en Argentina, venían al Ecuador, se iban al Perú y eran estadios llenos, llegan a España, que tenías un movimiento ¿Qué eso te iba a muy decir? O fuerte, sea, una cosa es lo que estaba sucediendo en totalmente, Latinoamérica y otra cosa es del rock español, que totalmente. estaban en otro nivel en esa época, Muy ¿no? adelantados, la escena punk, me acuerdo chicas, tantos grupos de esa época, pero ya era una industria consolidada, Tal cual. no como la nuestra que estaba naciendo todavía, pero el rock en español los reciben bien, pero como ellos mismos decían, fue una bofetada de humildad porque ya ellos se creían semidioses. Cable a tierra. Un Claro. cable a tierra es la palabra y tuvieron que ellos decir, ok, perfecto, ¿sabes qué? Nos toca comenzar casi que desde abajo nuevamente y ver cómo vamos a hacer para capturar al público iberoamericano, hispanoparlante, Exacto. como quieran ponerlo de alguna forma. Así que hacen una gira muy grande. Esa es la Dínamo, No, ¿no? Dynamo es del siguiente disco, pero este es con el Canción Animal, que es el Ya. álbum. Bueno, tiene En el Séptimo Día, tienes Un Millón de Años Luz, tienes Hombre al Agua. No sé si le puedes poner un poquito de Hombre al Agua, esa es de mis canciones favoritas de Soda. Y también Cae el Sol, otra canción Caso espectacular. espectacular. Sí.
Barco. Bueno, estos chicos, todavía chicos, creían que habían conquistado el mundo y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pero ya comienzan a generar estos egos internos. Y Cerati quería irse, creían que podían vender lo que sea, y él decide, cuando graban en el disco Dynamo en el 92, ellos piensan que es el momento para moverse a la música más electrónica. Y la verdad es que es un disco, no es un disco malo, pero es un disco que no consigue el éxito que ellos esperaban tener. Imagínate, ¿no? Soda Stereo, Nada Personal, Signos, Doble Vida, Canción Animal. Y pensaban que todo iba a ir así. Y lastimosamente con Dínamo, la única canción realmente que medio te mueve el piso es Primavera Cero. Las otras no son malas canciones, pero no logran tener el impacto de los primeros discos Pero que lanzaron. eso, no sé, ¿qué piensas que pasó? ¿Fue un choque para los fans de Soda Stereo? Sí, ¿Fue un cambio 100%. radical? 100%, pero Porque experimentales adicionalmente, eran, ¿no? sí, pero ya comienzan a tener otras prioridades. Cerati ya se había casado, tenía un matrimonio ahí, él se casó muy joven, comienzan a viajar y estos comienzan a tener problemas porque ya Cerati, por ejemplo, se enamora de la que fue después su esposa, que es Cecilia Amenábar, una modelo, una chica de 17 años, ojo, 16, 17 años de colegio todavía. Y él comienza a decir, oye, yo también tengo otros intereses propios. Quiero comenzar a hacer música solo, quiero mis proyectos solo, con permiso de la banda. Pero adicionalmente, quiero ir a ver a mi enamorada que está en Chile. Entonces comienzan a sacudirse las columnas, las bases de lo que formaba Soda. Y adicionalmente, Charlie se convierte en un tipo obsesivo, en donde él decía que los derechos deberían ser para él, porque él es el gran compositor de las canciones. Charlie Alberti. Perdón, Gustavo. Ok. Gustavo. Y se enfrentaba con Charlie y Zeta mucho sobre eso. O sea, ya era un tema también de plata, porque Y en esa comenzaban. misma época, si no me equivoco, a Zeta Bosio le sucede una tragedia brutal con la muerte del hijo. Claro, es que es Tiene un un accidente. accidente. Un hijo se muere, el El otro otro se hijo quema. queda con Sí. quemaduras. Entonces, y Charlie Gustavo, perdón, porque no sé por qué le digo cada rato Charlie. Gustavo se enamora de esta, es una historia simpatiquísima porque ya los Soda eran los Soda. Van a Santiago y uno de los periodistas era tío de esta chica Cecilia Amenábar. Una joven divina, flaquita, guapísima. ¿No tienes la foto con? Por ahí Por anda. ahí está la foto. Y el tío, esta chica cuenta, contado por ella, en una entrevista que le hacen en la televisión chilena. Dice que ella estaba enferma en casa. No se fue al colegio ese día porque estaba enferma. La llama el tío a la casa con teléfono de marcar en ese entonces, ¿no? Dice, le llama el tío. Hola tío, ¿cómo te va? Oye, sé que tú eres fan de Soda Stereo. Le dice, me están invitando a la rueda de prensa que están dando los conciertos que van a hacer aquí en Santiago. Tío, estoy enferma, pero oye, vas a conocer a los Soda Stereo. Ok, tío, me voy. ¿No se fue al colegio? Pero se para la rueda de Se prensa. arregló, fue donde la mamá le dijo, mamá, me voy con el tío fulanito a conocer a Soda Stereo. Y la mamá había sido loca fan de los Beatles. Y entendía lo que era ser fan de algún Claro, grupo. Le sí. dijo, ok, hija, vístete y ándate. Entonces esta chica se va a la rueda de prensa y está parada al lado de su tío, en un sitio importante adelante, con los tres sodas ahí adelante, ¿no? Y dice, Gustavo nunca paró de verme. Apenas cruzamos miradas, me tenía flechada. Se acabó la rueda de prensa, yo ya me iba y se me acerca Gustavo Cerati. Me dice, hola, soy Gustavo. ¿Y tú cómo te llamas? Le dice, y ella dice en un tono sarcástico, imagínate, como que no supiera que eres Gustavo, ¿no? Viene a presentarte, soy Gustavo. Le dice, oye, vamos a tener una fiesta más tarde. ¿Por qué no vienes y me acompañas? De hecho, no, muchas gracias, no puedo. Esta es una chica de colegio, menor de edad. Charlie Alberti se da cuenta de este intercambio y del rechazo que esta chica, imagínate a alguien que estos no están acostumbrados a alguien les diga que no. Imagínate con la pinta que tenían, el éxito que tenían.
¿Tú crees que alguna chica se iba a decir, no, gracias, no quiero ir a tu concierto de invitada especial tuya? No. Charlie Alberti se da cuenta, se acerca, la agarra del brazo, le dice, hola, soy Charlie, ¿cómo estás? Soy Cecilia, se presentan. Y esta pensó que este le iba a abordar a esta, ¿no? Ujú. Y él le dice, no, oye, ¿por qué no vienes? Ven al concierto, trae a otra amiga. Entonces dice, perfecto, ya con una amiga me sentía hasta más tranquila. Y van, dicen, ok, aceptamos, perfecto, te pasamos viendo a las 8. Le pasan viendo a esta Cecilia y la amiga y se van con ellas al concierto. Y se enamoran locamente, ¿no? Al punto que Cerati le decía, vente a Buenos Aires. No puedo, dice, yo soy menor de edad, estoy en colegio, tengo que ir a dar exámenes, A ¿no? la bestia. Pero al final resultó siendo la mamá de sus dos hijos. Lisa y Benito son los hijos que tienen los dos. Y es una relación que arman deliciosa. Y luego, inclusive, hay un álbum cuando Cerati está solo. Hay un álbum que canta con ella en los coros, que es Ah, esto no espectacular. tenía Entonces, idea. es una historia muy linda. Fabuloso. Una chica muy guapa, pero esto es producto. Fíjate, comienzan con el álbum, hacen una gira en México. Y hay un par de historias, ¿no? La primera historia que es chistosísima, contada por ellos. Están haciendo esta gira en México, creo que es en Tijuana, una carretera de esas gigantescas en el desierto allá en Tijuana, y les da hambre a estos. Que dice que hambre, era una carretera, como te digo, que no había nada alrededor, y de pronto, como un espejismo, aparece un local, como dice Cerati, un local de expendio de hamburguesas. ¿Cómo Qué se idea, llamaba la el nada. local? Soda Stereo Inn. Brutal. Entonces dice, paramos porque nos moríamos de hambre. Decimos, ¿qué hace esto aquí? Se bajan y era una pareja de mexicanos ultra fans de Soda Stereo que habían nombrado a su restaurante Soda Stereo. Entonces imagínate y de A la pronto bestia. estás tú atendiendo y ¿quién llegó a comer donde ti? Soda Stereo. No sé si tienes esa foto. Ahí está. Esta foto, este es Charlie Alberti en la entrada del Soda Stereo Inn. Así que en esta gira llegan a suspender la gira. Termina la parte mexicana de la gira. Tenían conciertos, creo que inclusive en Estados Unidos y en otros países. Y Gustavo decide que no va más. Y dice, hasta aquí llegué y se va a Santiago. ¿Por qué? Porque ya Cecilia, que era su pareja, ya se habían casado inclusive. La mamá de Cecilia se negaba a que se case con este. Decía, este tipo está casado en proceso de divorcio. Este es rockero, guapísimo. Eso va a ser un desastre, le dice. Pero al final se casan y luego esta gira ella iba a dar a su estaba ya embarazada y el tipo no quería perderse El ese parto, proceso. claro, Ni siquiera el efectivamente. parto, sino el proceso y el posterior parto, digamos. Pasa lo de Z que contamos y Pero, comienzan a agotarse los pero recursos, Cerati ¿no? también ya estaba en una etapa en la que quería actividades solo, ¿no? O sea, Y sí. lo dice, ya quería primero hacer sus proyectos personales de música. Quería estar al lado de su mujer que estaba ya embarazada. Pasa lo de Z y ya comienzan a tener fricciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos lo que habían dicho es, este proyecto va a durar mientras nos divirtamos haciendo música. Ya no comenzaban a divertirse. Y esta separación que supuestamente iban a ser un par de meses, terminan separándose cerca de 2 años. Y esto es brutal porque entre Dínamo y el siguiente álbum, que es Sueño Estéreo, pasan casi 3 años sin tocar conciertos, sin grabar discos, y los fans olvidados. Y eso te pasa Eso factura. es silencio, claro, Te eso es pasa factura, silencio. entonces Tal comienzan los cual. rumores que se van a separar, comienzan los rumores de que Charlie se va a dedicar a su carrera en solitario, y salen a desmentir que no nos hemos separado, que es una pausa, pero una pausa de 2 años. Pues ahora se reúnen a tantear en el mundo submarino, creo que se llamaba el estudio que se hizo en su casa en Buenos Aires, ya con Cecilia y sus hijos. Tenía un estudio que era un En un subsuelo, subsuelo, sí. y ahí donde grababan, se juntan los tres nuevamente a ver cómo estaba el feeling, a probar las aguas, digamos, de alguna Ujú. forma, intacto todo, había mucho cariño, había respeto, había calidad de música. Z venía haciendo trabajos con otros grupos como productor. Charlie Alberti más bien
Más bien era empresario. Él se metió en temas tecnológicos, un poco de Del cosas, internet, cuando tal cual. arrancaba el internet. Ujú. Pues cada uno pasó, digamos, de alguna forma entretenidos en sus proyectos personales. Pero se reúnen y estos salvajes, para lo que es la propuesta del nuevo disco, tenían 25 temas. 25. Es para Sueño Etéreo, ¿no es Para cierto? Sueño Estéreo. ¿Sí? O sea, pero imagínate lo que es. Y le dicen al productor, a la disquera, le dicen, oye, tenemos 25 discos, así que va a ser un álbum Que quiere doble. sacar doble, exacto. Están locos, le dice el de la disquera. Oye, te has perdido 2 años, no has hecho giras 2 años y crees que te van a recibir. No, le dice Gustavo. Es más, el primer disco va a ser de música tradicional, normal, y el segundo disco va a ser de música electrónica. Dice, no vas a vender un disco. Menos mal le convencen y lanzan efectivamente Sueño Etéreo. Y la canción que iba a ser el single de ese disco era Paseando por Roma. Es una canción buena, pero no llega a ser un himno. Y no encontramos cuál iba a ser la canción. Hasta que sale la famosa frase de ella usó mi cabeza como un revólver. Que se escribió en un taxi, nomás, verás. Bueno, cuéntanos más bien esa historia entonces que no sabía. Están moviéndose, están yéndose del estudio a la casa de uno de los productores, si no me equivoco. Y en el taxi ven se enfrentan a una situación en la calle y de ahí empiezan porque entra en un atrancón, si no me equivoco, Ok. y empieza ahí a borronear la canción y termina teniendo las bases de esa canción Pero en base a escritas una frase, ¿no? en base a una frase, tal cual, ¿no? Increíble y claro, lanzan esa canción que es una canción buenísima. Y esa es la canción que lidera el que fue Ujú. su último disco de estudio, digamos, ¿no? Y comienzan a hacer giras con esto nuevamente. Y llega un momento en donde ya se cansa Cerati, terminan el disco, hacen la gira, pero ya no era lo mismo. Él mismo dice que ya se perdió toda la magia. Y Cerati les dice, ¿saben qué? Esto se acabó y quiero terminar de aquí lo que es Soda Stereo. Z va y le dice, oye, esto no es así de fácil. Todo el equipo Eso nos da de comer, ¿no? comemos de esto. Le dice, no es cuestión de que tenemos que planificar una salida. Dice, no, y que comienzan a hablar de abogados, o sea, ya se pone fea la situación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que termina pasando? Que tiene que intervenir el manager. Y si no me equivoco, se llamaba Daniel Cohn, exactamente. Tiene que intervenir este Daniel Cohn y dice, oye, seamos un poquito más sensatos. Planifiquemos la salida. Le dice, sí, claro, tenemos que ver cómo pagamos a todo el entourage que tenemos, a los músicos, los de iluminación, los de sonido, los que manejan las consolas, el que te maneja tus guitarras, ¿me entiendes? O sea, era todo un equipo, no somos los 3 y mañana, chao, nos vemos. Y dicen, ok, hagamos la última gira. Y el último concierto que se llamaba, fue una cosa de locos, porque dicen, ok, una sola condición, dice Cerati, que sea una gira corta, porque yo necesito regresar a mi casa y volver a mis intereses Ujú. personales. Salen a vender la gira, que va a ser una gira corta. En Buenos Aires tenías 10 conciertos, 4 en River Plate, te ibas al Perú, los de Ecuador querían, los de México, Colombia, Paraguay, Uh, Uruguay, y se les hace una gira salvaje. eh, la, la gira que incluyó Ecuador se fue en el Alberto Spencer. Yo estuve en ese concierto. No, pero ese es 2007. Seguro. Ese es el reencuentro, yo también estuve ahí. Claro, Ya. pero eso es en el estadio. Entonces, claro, tienes Esto razón. es 97. Ujú, Y arrancan en el estadio de River. Y este es donde, en el clásico, ¿te acuerdas la mítica interpretación de música ligera? ujú. El Gracias Totales es al cerrar esta gira, es en septiembre del 97. Ok, Luego ya. viene el reencuentro, que es 10 años después. Pero no sé si tienes la foto, esa foto es espectacular de estos locos en la, no me acuerdo, bueno, debe ser una de esas, creo que es esa. No, esta es con Spinetta, fíjate qué linda foto esa con Spinetta, pero bueno, esa es la de, ese es el momento en River Plate, que esto es en el 97, Ujú. donde terminan esta gira que fue gigantesca, en donde viene el famoso Gracias Totales.
Entonces es espectacular. Y ahí siempre es la frase, como dice él, no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunas siguen hasta hoy. Gracias totales. Y se acaba la gira y claro, aquí cada uno comienza sus proyectos, lo que te decíamos, se separan y nunca más se pudo hablar. Pero era incómodo para esta gente porque Z dice en uno de sus libros, dice, no había manera de que me hagan una entrevista y la primera pregunta es, ¿cuándo se van a volver a reunir los Soda Stereo? Bueno, pasaron 10 años al 2007, que La gira, coincidimos claro. ahí, y anuncian el 6 de junio del 2007, anuncian una gira continental. Evidentemente, Revientan. a reventar, todos los países querían ser parte. Y antes no vinieron al Ecuador, ¿no? Vinieron al ¿O Ecuador, estuvieron? claro, pero eso tiene que haber sido 94, ¿Tocaron en 95. La Chorrera? En La Chorrera, si no me Entonces equivoco. también, claro, yo estuve en Sí, ese sí, sí, concierto y yo debes vivía en haber el estado. Perú. Yo los vi en el Ya. Perú en ese entonces, cuando yo tenía, no sé, 15, 16 años. Y los vuelvo a ver con mis amigos, ya nosotros grandes, pues en el 2007. Y nos fuimos con unos grandes amigos, tuvimos un paseo espectacular. Dos amigas embarazadas no pudieron irse al concierto, cuyos hijos deben tener pues 20, 21 años en este entonces, pero con los otros del grupo de la jorga de amigos que teníamos nos fuimos y pasamos un concierto espectacular, compramos cancha para estar adelante, llegamos 6 horas antes del concierto, no sé si te acuerdas, Claro. pero fue una cosa loca, Guayaquil se volvió loca esa Sí, sí, noche, sí. no habían Brutal. taxis, no había transporte, tuvimos que caminar, Caminar. pero una cosa espectacular en ese 2007 y una gira brutal que terminó comenzó el 19 de octubre del 2007. Tocaron en 13 ciudades, ¿sí? Y en el Ecuador, curioso, porque invitaron, no sé si te acuerdas que invitaron un tecladista, un invitado especial, Era uno de los de un rock ex de. Soda, que era Daniel Saiz, Ujú. que participó con la banda y él vivía en Quito. Y cuando vinieron al Ecuador le dijeron, oye, Vente a tocar. vente acá y salió a tocar Prófugos. ¿Tienes Prófugos? ¿Podemos ponerle algo de Prófugos? Esa es otra canción. Sasa. ¿Ah? Esa es una belleza de canción. Estamos hablando de 2007, ¿no es cierto? 2007. Bueno. Más pretexto. ¿Cuándo en una fiesta pones esto y alguien se queda sentado? Nadie. Imposible, Nadie. imposible. Y en esta época, digamos, se acaba Soda Stereo. Este es el último concierto como lo probaron. Y ahí yo te quiero contar un par de historias. La una es, estoy en Bogotá, por trabajo ya mucho, mucho tiempo después. Esto tiene que ser, yo me atrevería a decirte que esto tiene que haber sido 2015 tal vez. Ujú. 2015, 2018. Llego a Bogotá y esas cosas que uno va leyendo en el avión, las revistas de estas que había en los aviones, Ujú. y A se bordo. presentaba a bordo, o la de LAN, o Sí, la, sí, la sí. que haya sido. Y me entero de que se presentaba Cirque du Soleil el séptimo día. O sea, Soda Stereo hizo que Cirque du Soleil haga una Claro. obra Así de es. ellos. No sé, al Julián le pasé una foto que encontramos de estos días. Aquí está la de... Esta Ahí es la está. obra, este es el Cirque du Soleil de Soda Stereo. Ujú. Y ahí estoy yo, fíjate, en la entrada, que fue una cosa espectacular. Yo dejé lo que tenía que hacer, me acuerdo esa noche. Salimos con un par de amigos y nos fuimos Esas son a las este oportunidades show que no de hay que Cirque du perderse, Soleil. No hay ¿no? cómo Total. perderse. Y lo que sí me arrepiento, fíjate, es que no me compré ni una camiseta y vendían todas las camisetas. Ujú. Pero bueno, ¿qué sería ese momento? La emoción, lo que sea. Pero no lo pude hacer. Así que esa es una historia. Otra historia Qué linda historia. de Soda espectacular que yo tengo. Estábamos en la playa con mi primo, sentados en la arena, los niños jugando, por ahí lo típico, ¿no? Te sientas en la carpita, pones un poquito de música, como siempre nos ha gustado a nosotros, a tomarte algo. Y había un gran amigo del grupo, el que en paz descanse, el Che Rodi, que era un argentino profesor de surf en la playa esta que íbamos nosotros.
nos alcanza a ver, este era muy amigo de mi hermano Diego. Y nos alcanza a ver, viene a saludarnos, a preguntarnos por mi hermano Diego, se sienta, le ofrecemos un traguito y nos dice, che, ¿te enteraste que murió Cerati? Oye, a ver, espérate un ratito, ¿por qué no nos enteramos? La cosa es que inmediatamente el playlist que estábamos escuchando se cambió a Soda Stereo. Nos pasamos 2 horas en tributo a Cerati y Soda Stereo. Nos terminamos tomando unos tragos deliciosos, y a la noche decíamos, pero nadie ha dicho nada. ¿Por qué somos los únicos en enterarnos? Resulta que este amigo Roddy se había confundido. Sí. Sí, le mató a Cerati 2 años antes de que se muera. Pero tuvimos un homenaje espectacular y siempre nos acordamos de ese día en donde nos obligaron a escuchar Soda. Y claro, disfrutamos un momento, pero nos mataron de antemano al amigo Cerati. Así que Porque Cerati, ¿cuándo muere? creo que es 2010, si no me equivoco. Estamos hablando aquí de 2008. No, sí, por eso te digo, no estoy seguro la fecha de muerte. 2007 fue la gira, ¿no? Sí, debe ser mucho más adelante. Yeah. ¿Por qué no nos confirmas ese dato, Julián? Que no tengo la certeza. Pero, claro. 2014. 2014. 4, 2014, a los 55 años. Pero estuvo 4 años en coma, una cosa así. O sea, tiene que haber sido. Él entró en una muerte en coma. Después de un tema de un ACV en Venezuela. Estuvo 4 años en un hospital. O sea, tratándole ahí con respiradores, con todo esto. Entonces. Pero le mataron en el 2010, en el 2012 seguramente esto, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Cosas espectaculares, ¿no? Y que seguramente en alguna parte de esta conversación que hemos tenido hoy noche habrán cosas que nos hemos equivocado, porque es parte del riesgo que tomamos al movernos a discutir y hablar de Soda, ¿no? Ahora, claro, fíjate, ¿no? Y más allá del legado, Coldplay llega a Buenos Aires. ¿Cuál es la canción que toca en su primer concierto en Buenos Aires? De música ligera. De música ligera. Y dice Chris Martin que es de sus canciones favoritas, que le encanta, y la canta en un español súper, claro, pero muy simpático. O sea, o sea, ya tuvo un renombre sin haber vendido como los últimos discos que hemos hecho. No es que vendieron 100 millones de discos, porque era distinto el alcance que tiene de hacer inglés, de hacer americano, en países tan grandes, en un continente tan grande como Europa. Pero estos tipos, todos los últimos discos fueron disco platino. Y hay un momento de Soda que nos estamos olvidando, que se me estaba pasando. Es cuando los invitan a hacer el Unplugged de MTV. Tienes razón. Y eso es espectacular. Que nunca lo hicieron Unplugged. Es que es lo que dice. Les invitan varias veces a hacer el Unplugged. Y estos se niegan. Dicen, no gracias, ya muy agrandados, en el pico más alto de Soda, ¿no? Hasta que al final habla Cerati con los productores de MTV y dice, sí, pero tenemos que conectarnos. Lo que sí te ofrezco es que van a ser versiones mucho más acústicas y muy distintas a la canción original. Uh-huh. Bueno, como Soda era Soda, les aceptan estas vainas, ¿no? Yo tengo un gran amigo, Fernando López, que además es un seguidor fiel a Nunca Fuimos Normales. Me chateó, él vive en Miami, entre Miami y Madrid vive ahora. Me chateó el otro día y me decía, él estuvo presente en los 2 Unplugged importantes que se hicieron en Miami. El uno, el de Charly García, y el de Soda Stereo. Imagínate. ¿Por qué? Le digo, ¿y cómo conseguiste esa vaina? Porque tenía un amigo que trabajaba en la producción. Yeah. Y le metió por ahí, pues, y sale en el video en algún momento, pero... Linda anécdota. Pero ahora, cuando tú buscas el Unplugged, es el Plug, MTV Plug. Claro, porque le tienen que cambiar al único grupo que le cambiaron. Claro. Es los caprichosos de Soda Stereo. Quieren que sea conectado y es Plugged. Y tienes la versión de... ¿Cuál es la que canta con La Ciudad de la Furia, no? La Ciudad de la Furia. Que canta con la de Terciopelados con André Echeverri. André Echeverri, claro. 8 minutos de canción. Pura magia de eso. Pura magia. El Juli es fan de ese video, de ese disco en realidad. Y claro, hay un momento en que André Echeverri entra en trance y se olvida hasta la letra. Y Cerati tiene que entrar a corregirle. Pero la mujer esta dice, imagínate, estoy con Soda Stereo. Me están dando chance. La Ciudad de la Furia. MTV Unplugged. Todas las piezas
todo se Se alineó, alineó, ¿no? y es espectacular. Así que les invito Sí. a que vean ese video de el Unplugged de Soda Stereo. Es la foto, claro. Es en ese momento. Esa que está ahí es una Andrea Echeverry jovencita y con un look muy estilizado para el evento, ¿no? Ujú, sí, tal Pero cual. así que espectacular, espectacular. Y ahora ya un poco trayéndonos a este 2025, acaban de lanzar, o sea, en los últimos 2 meses, se lanza lo que va a ser el nuevo concierto. Van a ser unos conciertos que van a arrancar en Buenos Aires, que se llaman Ecos. Y el 21 de marzo, fíjate, en el Movistar Arena de Buenos Aires van a ser, no sé cuál es la propuesta exactamente, Ujú. pero en teoría, con la tecnología que existe hoy día, va a estar Cerati cantando. A lo bestia. Será con hologramas, será Sí, con seguramente. 3D, con qué diablos, en temas que nos van a sorprender. Ya está confirmado que van a estar en Colombia, que van a estar en Perú. Ojalá se les llegue a confirmar que están en Ecuador. Vamos a cruzar los dedos de eso, como el Juli nos está haciendo así. Y si no, pues haremos un esfuerzo a ver si nos A ver, vamos, alguno de así los como dos. nos fuimos al último concierto en el 2007, o podemos irnos a ver este Ecos que estamos esperando con muchas ansias. Así que súper, súper interesante Ya lo bestia esta todas estas conversada, historias. Maurice. Sí, Sí. sí, y a mí en realidad este es un capítulo que me tenía intrigado, porque esto es parte de mi historia. Porque estos sí los vi nacer. Yo me Ujú. acuerdo en la casa de mis amigos Espinosa, de Jean-Paul Espinosa. Su padre, no sé qué diablos hacía, en qué trabajaba, porque no eran las cosas que te preocupabas en ese Ujú. entonces. Pero viajó a Argentina y les trajo el disco de Soda Stereo. Y decíamos, ¿qué es esto? Entonces yo me acuerdo de estos momentos, o sea, como que hubiesen sido ayer. Y claro, luego saltando, luego con mis hijos que les encantaba. Me acuerdo cuando fuimos a Guayaquil, a mi hijo Mateo, que es el mayor, le trajimos la camiseta de Soda Ujú. Stereo y le quedaba grande, pero no importaba, se iba con esa camiseta al colegio. Y esa es Así la que, bestialidad de Soda Stereo, ¿no? Cómo de esos años de música trascendieron generaciones. pero no solo ¿No? trascendieron generaciones, sino que motivaron a las nuevas generaciones del rock en español todo lo que se podía conseguir. Estos fueron Sí. los que abrieron el gran camino con un esfuerzo brutal. Obviamente yo no me quiero meter en temas personales de los tres miembros principales, pero unos genios que abrieron una brecha importante para el resto de Literal. música. Así es. Así Tal que cual. nos hemos divertido en este capítulo, Juan, y recordando Lindísima momentos. charla. Yo no sabía que coincidimos en ese concierto en el 2007, Ahí fíjate. en Alberto Spencer. Por supuesto. Así que bueno, como es, ¿qué fechas tenemos hoy, Juli, de esta grabación para hablar sobre esas cosas y esos puntos que sucedieron en algunos años y aquí a muy poca gente le interesa O le, o le importa, o ¿no? le importan. Pero fíjate, datos de rock para el 30 de noviembre. En 1961, The Beatles comienzan a grabar Love Me Do en los míticos estudios de Abbey Road, uno de los primeros sencillos que marcaría su ascenso al estrellato. Ahí está. En el 66 de Beach Boys, el 30 de noviembre, publica Pet Sounds, un álbum revolucionario que se considera uno de los mejores de todos los tiempos. Claro, 67, The Doors lanzan su segundo álbum Strange Days, con temas como People Are Strange y Love Me Love Me Two Two Times. Times. A lo bestia. Ya en los 70s, Led Zeppelin en el 71 graba su icónica canción Stairway to Heaven en este 30 de noviembre que más tarde se incluiría en su Untitled de 1971. Año de mi nacimiento, fíjate, en el 79, Ujú. Pink Floyd lanza The Wall, uno de sus discos más emblemáticos que incluye el éxito Another Brick in the Wall. Y Michael Jackson en el 82 publica Thriller, el álbum más vendido de la historia de la música. Impresionante, tengo yo ese Un disco por himno ahí, para Halloween, pero además, ¿no? además justo, exactamente, un álbum Ujú. súper de Halloween. En el 86, Metallica publica Master of Puppets, un disco clave en el heavy metal y un referente absoluto del thrash metal. Y Sonic Youth lanza Goo en el 90, un álbum que consolidaría a la banda como uno de los pilares del indie rock alternativo. En el 91, mira, hablando del indie, del grunge, Nirvana lanza Nevermind, el álbum que definió la era grunge y cambió para siempre la música popular. Total, no. 96 Oasis lanza
Be Here Now, uno de sus discos más esperados que rápidamente se convierte en un clásico británico. Británico y mundial, ¿no? Sí, total. Y ahora siguen de gira. Justo estuvieron en esta semana creo que estuvieron en Buenos Aires, que había sido una locura esos conciertos. Bueno, en el 97, The Notorious Big muere trágicamente en un tiroteo en Los Ángeles, poniendo fin a su prometedora carrera. Y en el 2000, The Strokes firman su primer contrato discográfico, lo que marcaría el inicio de su ascenso en la escena del rock alternativo. 2002, en esta misma fecha, Coldplay lanza A Rush of Blood to the Head, que incluiría éxitos como The Scientist y Clocks. Y en el 2016, Red Hot Chili Peppers gana el Grammy al mejor álbum de rock por Stadium Arcadium. Otro grupazo, los Red Hot Chili Peppers, que me encanta escucharles a mí. Me da mucha A la energía. bestia, sí. Y en el 2012, Depeche Mode lanza el álbum Delta Machine, destacando su estilo electrónico característico. Qué lindo, ese programa fue la bestia. Ese fue un programa que disfrutamos muchísimo. Y bueno, así, Boris, terminamos un capítulo más, una aventura más, ahora Así en es. español. Y agradecerles a todos nuestros seguidores por seguir empujando estas conversaciones, estos programas, y que nos sigan sugiriendo qué más quieren escuchar, qué más quieren oír, qué nos quieren ver hablando y tocando y compartiendo con ustedes en los próximos capítulos. Así que Perfecto, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Compartan en nuestras redes. Escuchen los playlists que hemos preparado para ustedes, que va a estar en el Spotify. Y eso, recomiéndenos con sus amigos y aquí estaremos esperándolos en 15 días para un nuevo capítulo. de nunca fuimos normales. Así es. Hasta la próxima. Chao, amigos.